Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos, con todas. Bienvenidos a este espacio que creamos desde el FAE en el contexto del FAE Forma, que es un espacio de formación para miembros del sector escénico que son impartidos, perdón, por especialistas nacionales e internacionales en formato presencial y virtual. El objetivo del FAE Forma es brindar herramientas para el desarrollo profesional de los participantes en diversas áreas de la creación y la producción escénica. A lo largo de lo que queda de este año, vamos a dictar un total de 6 talleres. Ya se ha hecho uno hace un par de semanas sobre espacio y creación escénica y quedan aún 5 módulos: creación a través del cuerpo y el espacio, creación, gestión y políticas culturales, creación y dramaturgia contemporánea, creación, luz, sonido y escenotecnia, y un último módulo que será sobre publicidad, marketing cultural y derechos de autor. Hoy estamos aquí para conversar sobre nuestro segundo taller, que estará a cargo de la Compañía de Teatro Físico, que es un taller sobre investigación y creación a través del teatro físico. El taller se llevará a cabo el 22 y el 23 de julio, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, en el auditorio del Teatro Británico. Y para hablar del taller, de lo que es el teatro físico, lo que se entiende por teatro físico, de la investigación a través del teatro físico y de lo que va a ir este taller, ponernos un poco en contexto, nos acompañan hoy día Fernando Castro y Eduardo Cardoso, de la Compañía de Teatro Físico. Voy a primero hacer una breve presentación de ambos, para luego pasar a conversar, y los que están conectados y conectadas, cuando quieran, pueden ir enviando sus preguntas, que luego nosotros contestaremos, o bueno, transmitiremos a nuestros invitados para que puedan responder eh, al público, ¿no? Eduardo Cardoso es artista de circo, formado en la Escuela de Danza de la Pontificia Universidad Católica del Perú y en Agárrate Catalina Circo Danza. Es además egresado de la Escuela de Circo de Bruselas y graduado de la Maestría en Prácticas Contemporáneas en Circo de la Universidad de las Artes de Estocolmo. Ha participado como intérprete en distintos festivales en Sudamérica y Europa, y como director estrenó en el 2008 Impura y en el 2022 Assemblage. En 2019 y 2021 participó en distintos proyectos con varios directores y coreógrafos en la Universidad de Artes de Estocolmo, y también realizó instalaciones en varias galerías y espacios de arte en la misma ciudad. En 2020 estrenó en el Festival Circus Mania de Estocolmo su unipersonal Desierto, una reflexión sobre la masculinidad en el circo. Actualmente es cofundador y socio de la Compañía de Teatro Físico y se desempeña como docente de estudio de formación. Fernando Castro se formó como payaso e improvisador en Pataclown en 2001, donde comenzó su labor como docente en teatro. En 2006, en Buenos Aires, entró en contacto con la pedagogía de Jacques Lecoq, de la mano de maestros como Norman Taylor y Jos Huben. En 2011 se graduó de la Escuela de Danza Contemporánea de la PUC como bailarín profesional, y en 2021 como bachiller en educación en la misma universidad. Actualmente es también socio y fundador de la Compañía de Teatro Físico, en la que ha dirigido 8 espectáculos. Además es gestor de la especialidad de danza de la Facultad de Artes Escénicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros, Fernando y Eduardo. Yo he leído un poco sobre sus biografías, pero me gustaría empezar eh, pero, dándoles la palabra para que ustedes mismos nos cuenten cómo es que llegaron a donde estamos, ¿no? Cómo empezó este camino en las artes escénicas, y específicamente cómo es que empiezan un recorrido por lo que entendemos como teatro físico, y de paso tal vez podemos comenzar también a explicar un poco este concepto, que de repente no todos lo tienen lo suficientemente claro, ¿no? Todos los que nos están escuchando. Creo que también tiene mucho que ver con contar la historia de la propia compañía, ¿no? Que ustedes conforman, y tal vez ahí podemos comenzar a generar un diálogo entre nosotros y con el público. No sé quién quisiera comenzar. Fernando. Te ganaron por Bueno, por puesta de dedo me ganaron. eh, Buenas noches. A ver, sí, te cuento un poco de cómo llegué yo a la compañía. Eh,
yo empecé en Pataclown estudiando un poco lo que era el teatro desde el humor, ¿no? Desde el clown, desde la improvisación teatral como formato. Y casi en paralelo empezó también una formación en danza, en la escuela de danza de la PUC. Entonces, me he demorado mucho en terminar ambas formaciones, debo decirlo. Nunca fueron como ordenadas, sino que estuvieron atravesadas por un montón de cosas, pero siempre estuvieron en paralelo, ¿no? El teatro, el humor, por un lado, y por otro lado la danza, ¿no? Y en particular la danza teatro, que era, yo entré a estudiar danza por Mirela Carbone, ¿no? Por sus espectáculos, y ella tiene ese lenguaje, ¿no? Eh, Siempre ha estado paralelo y la primera vez que salgo de Pataclown y salgo también ya de terminar mi proceso como de estudiante en ese momento en danza, el primer espectáculo que hago es precisamente una mezcla de esas dos cosas, ¿no? Entonces hacemos un espectáculo que se llama Copacabana, que básicamente era juntar bailarines con payasos. Y en ese proceso, bailarines, acróbatas con payasos, digamos, ¿no? Gente más de la danza con gente más del humor. Y ahí fue que conozco, en ese proceso, trabajo primera vez con Eduardo. Ya había trabajado con Diego en un proceso pedagógico, pero ahí fue donde, digamos, nos encontramos en los roles de yo dirigir una obra y que Eduardo participe, ¿no? Esa pregunta o esa investigación, cómo juntar ambas cosas, creo que fue lo que a mí me llevó a entender o a intentar o a practicar lo que es el teatro físico, ¿no? Ujú. ¿Tú, Eduardo? Bueno, como para empalmar la, lo que acaba de contar Fernando, ¿no? Una vez que empezamos a trabajar juntos, salen algunos eh, proyectos muy pequeños, ¿no? En los que, como un poco ya por inercia y porque nos conocíamos un poco más, eh, como que empezamos a buscarnos mutuamente, tal vez, y a decir, oye, mira, me ha salido esta chamba, o no sé, si necesitas a alguien para algún proyecto, avísame, cosas así muy, muy rápidas, ¿no? Y después de un tiempo, nada, nos sentamos a conversar con Diego y con Fernando, que ya tenían digamos, la compañía trabajando, porque luego ese primer laboratorio que el que menciona Fernando se convierte en esa obra, en esa primera obra, ¿no? Eh, y ya en ese entonces estaba el nombre de la compañía, ya lo tenían ellos pensado, y cuando eh, me proponen unirme a la compañía, tratamos de eh, ver qué significaba eso, ¿no? Porque hay muchas, o digamos, creo que todos los tres hemos pasado por estar en grupos que nos juntamos y tenemos muchas ganas de hacer cosas juntos, trabajar y qué sé yo, pero que después de un tiempo, ¿no? Se separan porque cada uno tiene proyectos distintos y ambiciones distintas también. Entonces, nos juntamos y decidimos tal vez trazar una meta más o menos común, formalizar la compañía, ¿no? Como para tener un poco más de compromiso con este proyecto, ¿no? Entonces, eh, le metimos como mucha cabeza, lo pensamos un montón y también le metimos un montón de dinero, que eso creo que también sirvió como para cohesionar un poco nuestro compromiso, ¿no? Fue algo que hemos aprendido a lo largo de este tiempo. Y empezamos, por suerte, empezamos con una obra que tuvo una acogida muy eh, grande, linda, ¿no? Con los regalos. Y creo que eso marcó mucho ¿cómo se dice? El camino de lo que es hasta ahora la compañía de teatro físico, ¿no? Entonces,
Dentro de esa eh, formalización y de esas conversaciones y de esas reuniones, buscamos que la compañía sea un espacio donde eh, coexisten esos lenguajes que cada uno traía de su propia experiencia, ¿no? En mi caso, un poco el circo, en el caso de Fernando, el clown y la danza, en el caso de Diego, eh, el humor también y la actuación, ¿no? Entonces, eh, ver cómo esas tres experiencias, ¿no? Se juntaban en este mismo espacio para crear, ¿no? Eh, y también había muchas ganas de tal vez eh, como confrontar un poco también nuestros procesos y nuestras formaciones con una, nada, un público, ¿cómo decirlo? Que quiere estudiar teatro y que tal vez no tiene, no encuentra, o le gusta, ¿no? Un poco de todo, ¿no? Y es un poco como nosotros que ha ido tomando talleres por ahí, qué sé yo, y que le gusta mucho el trabajo del cuerpo, ¿no? Entonces, decidimos también como tener esa línea pedagógica apoyados en la pedagogía de Jacques Lecoq, que es uno como de los referentes más claros del teatro físico, más importantes. Y dentro de ese apoyo también igual, ¿no? Creo que cada uno va encontrando su espacio en la pedagogía. Entonces, la compañía, digamos, tiene esas dos propuestas muy claras y que creo que son las más, ¿cómo se dice? Sólidas ahora, ¿no? La propuesta artística a través de las obras y la propuesta pedagógica a través de los talleres, ¿no? Ujú. Y esta propuesta pedagógica, que en realidad creo que es el tema que nos convoca, además de conocer también la trayectoria de la compañía, eh, ¿ustedes consideran que tiene que ver con algún vacío que de repente ustedes han encontrado en nuestro medio, tal vez donde el teatro tiende más al teatro, a ver, voy a decirlo así, de texto, o, ¿no? Y donde por lo menos yo sí considero que no trabajamos tanto el teatro danza, ¿no? La misma danza, ¿no? A veces está casi muy ausente de la producción que podemos ver, pero desde la pedagogía también ustedes han encontrado, han llenado un nicho, por no decir un vacío, y eso se puede ver también en la gente que se acerca a sus talleres, a trabajar con ustedes, o el mismo público que se acerca a los montajes. Creo que, digamos, yo a ver, marcaría como dos posibilidades de respuesta a lo que dices, ¿no? Por un lugar, yo no era tan arte escénico cuando empecé mi formación como payaso, cuando empecé mi formación en la danza, no era que yo tenía una particular visión sobre lo que faltaba en términos de, de formación, pero, pero sí lo que conocía de teatro no me era tan interesante, digamos, ¿no? Es recién cuando entro en esto del humor con Pataclown o de la danza teatro con Mirela Carbone que yo digo, qué chévere, esos son mis referentes, esos son los motivos por los cuales yo me meto a hacer artes escénicas, ¿no? Eh, Creo que después, muchos años después, cuando ya viajo a Argentina y cuando ya comienzo a conocer cómo funcionan las artes escénicas en otros espacios fuera de Lima, viajar me sirvió un montón en ese sentido, es que puedo ver más que o sea, siempre ha habido movimiento y teatro en Lima, ¿no? O sea, Cuatro Tablas, Yuyachcán y toda la movida de íntegro, pero al igual que en otras ciudades, creo que nunca es como lo mainstream, ¿no? Creo que lo mainstream es lo que tú describes, ¿no? Lo más accesible para la mayor cantidad de público tiene que ver con un tipo de teatro
que tiene esa estructura, ¿no? Que juega al realismo, ¿no? Que tiene esa herencia del cine, ¿no? Y que hay todo un modo de cultura, ¿no? Que implica traer una obra escrita en el extranjero, ponerla con actores locales, ¿no? Creo que ese es un modo de producción bastante tradicional en general en todas partes del mundo, ¿no? Pero que también hay en otras partes donde hay mayor profesionalización de las artes escénicas, hay más diversidad de propuestas, ¿no? Eso fue lo que yo sentía más acá, ¿no? Que no había mucha esa diversidad, pero me ha pasado cuando ya he viajado hacia afuera y he visto que existen estas formaciones y este tipo de espectáculos en otros países, ¿no? Yo consumía YouTube, he conocido un montón de grupos que admiro y de coreógrafos, pero los conozco por extractos de 3 minutos, que es lo único que he podido ver de su trabajo en YouTube, ¿no? Así fue que conocí a DB8, que en su momento fue súper importante para mí, por ejemplo, porque DB8, esa compañía inglesa, son bailarines que actúan, ¿no? Tienen un acercamiento bien concreto en fusionar esas dos tendencias, ¿no? Pero es así como los conozco, digamos, ¿no? Ujú. Tú, Eduardo, sobre ese tema que pregunto, ¿tendrías algún comentario? Creo que no fue muy, digamos, cuando hacemos estas reuniones y este planeamiento sobre lo que queríamos hacer con la compañía, definitivamente sí estudiamos un poco de la oferta que había eh, en relación a los talleres de teatro de movimiento, ¿no? Pero nunca lo pensamos como algo que faltaba, porque justamente por lo que menciona Fernando, ¿no? Que lo mismo, venimos de espacios tal vez que justamente se dedicaban a eso, que tal vez ahora ya no están operativos, pero que en ese momento sí lo estaban. Entonces, no nos pareció que estuviéramos como, ¿cómo se dice? Encontrando un nicho, ¿no? Ujú, Creo que eso se ha dado un poco después, porque esos espacios fueron tal vez alejándose un poco o apagándose. La misma Tarumba creo que ha cerrado su formación, ¿no? Entonces, creo que recién en estos últimos años ha sido que la gente ha volteado a mirar un poco más a la compañía, y también creo que por un tema de sí, de precio, ¿no? O sea, recuerdo que en verano intentamos hacer un proyecto de niños y hubo mucha gente interesada justamente porque tal vez ir a talleres que son como más clásicos y en espacios mucho más mainstream, por así decirlo, son un poco más caros, ¿no? ujú, Entonces, sí, no lo hemos pensado así creo, hasta donde recuerdo, no lo pensamos como que vimos un nicho y que tal vez íbamos a conquistar ese nicho, ¿no? Pero creo que fue sucediendo y, en verdad, yo me he dado un poco cuenta, tal vez por los comentarios que nos han hecho en algunas entrevistas y cosas así, ¿no? Recién lo he pensado cuando nos lo han preguntado, ¿no? Creo que nunca lo vi como algo que hiciera, que no había, ¿no? Definitivamente era algo que no se desarrollaba tanto como el otro tipo de teatro, pero mm, sí, no, ujú, creo que no lo vimos así en un inicio, ¿no? ujú. Sí, de hecho, no me refería tanto tal vez la palabra nicho no fue la más adecuada porque no me refería cuando hice la pregunta necesariamente a un nicho en el sentido de lo económico, ¿no? De la oferta de talleres, sino más bien desde lo creativo, ¿no? Desde lo que podemos observar en cuanto a la formación y también en cuanto a lo que se ofrece eh, como productos escénicos en general, ¿no? Pero creo que ya más o menos ustedes lo han comentado. Y en ese sentido, también me interesaba ir profundizando un poco sobre qué es lo que ofrecería o lo que pretendemos ofrecer a través del taller que ustedes como compañía y a través del FAE Forma eh,
proponen investigar en este taller de creación a través del espacio físico que vamos a tener el 22 y el 23 de julio, ¿no? ¿Qué es lo que se va a trabajar en estos 2 días, ¿no? Porque igual también es un taller bastante condensado, ¿no? Entonces quisiera, eh, no sé, seguro a la gente que está conectada le interesa saber qué va a pasar esos 2 días, ¿no? ¿Qué se Chan, hace en esos 2 días? chan, chan. Este, creo que básicamente lo que vamos a hacer es compartir un poco esto, ¿no? Compartir cuál ha sido nuestra historia con nuestras formaciones y cómo eso se ha convertido en un punto de partida para la creación. Eh, Eduardo va a trabajar desde la acrobacia, yo voy a trabajar desde la máscara neutra, Diego va a trabajar desde los golpes y caídas, ¿no? Que es investigaciones que hemos realizado como técnicas, pero que en diferentes momentos se han convertido en disparadores de procesos creativos, ¿no? Creo que para nosotros en general la creación y la pedagogía es una sola cosa, ¿no? La investigación, en el sentido de existe esta información, pero esa información se investiga en cada clase que damos, en cada ensayo, proceso creativo que empezamos, ¿no? Es revisar esa información y probar hasta dónde nos lleva o qué cosa nueva tiene para decirnos. Creo que eso es un poco lo que queremos compartir porque eso es finalmente lo que hacemos nosotros en nuestras formaciones siempre. El lado más político del teatro físico tiene que ver con la creación colectiva, ¿no? Que también hay una gran tradición de eso en nuestro país, que tampoco necesariamente es como muy masiva, ¿no? Pero creo que este componente de la creación colectiva en nuestro caso pasó por decir, si no nos llaman, llamémonos nosotros, Ujú. ¿no? Y eso tiene un apoyo en una pedagogía, y ese apoyo en esa pedagogía era, nosotros traemos esto, ¿qué podemos hacer con esto que traemos, no? Y en ese sentido, la máscara neutra, pertenece a la pedagogía de Lecoq, digamos, es una piedra de toque en ese sentido, ¿no? Es un espacio a través del cual concentramos estas experiencias previas y podemos abrir esas posibilidades de creación, ¿no? Creo que eso es un poco cómo me imagino el taller, ¿no? En esa condensación, porque no es que vamos a enseñarles a crear, sino vamos a contarles un poco cómo fue nuestro camino y cómo lo hicimos nosotros para que la gente pueda comenzar a imaginar qué cosas pueden hacer ellos con sus propias historias y sus investigaciones, digamos. Es decir, que podríamos decir que de una manera condensada, igual porque son solo 2 días, en el taller, eh, a través de la práctica, va a haber alguna introducción a la formación en el teatro físico, pero también una introducción a la metodología que ustedes mismos han podido ir eh, trabajando o estructurando como proceso creativo, ¿no? Sí, totalmente. Son dos cosas indivisibles para nosotros. O sea, la pedagogía y la creación de espectáculos van de la mano. Totalmente, ¿no? Están juntas siempre, ¿no? Justamente sobre eso hay 2 preguntas del público y la primera tal vez ya le hemos respondido de cierta forma, pero igual la leo, que es si en el taller, bueno, si el taller será una introducción al teatro físico o si es necesario tener experiencia, ¿no? Creo que sí sería importante destacar un Creo poco que el tema de la sí, experiencia. em, tal vez antes que tener experiencia en teatro físico, hay que, digamos, estar preparados o preparadas para un taller que puede ser exigente físicamente hasta cierto punto. No es que vayamos a hacer, digamos, por ejemplo, eh, mortal o una cosa así, ¿no? Pero creo que sí va a ser un taller que va a ser físicamente exigente. Entonces, si es que por ahí tal vez tengo una lesión o algún problema, no sé, en la espalda, en los tobillos, qué sé yo, eso puede
digamos, igual siempre buscamos adaptar la pedagogía justamente a esos temas, pero creo que definitivamente la experiencia no va a ser completa, ¿no? Justamente porque vamos a estar cuidando mucho el cuerpo y qué sé yo, ¿no? Entonces, si tuviésemos un tiempo de trabajo más largo, eh, digamos, estos temas, digamos, las lesiones se curan, tal vez algunas cosas tienen un proceso un poco más largo, ¿no? Pero en todo caso, pensar eso, ¿no? Que va a ser un taller que va a ser exigente físicamente hasta, digamos, cierto punto y que tal vez para aprovecharlo de la mejor manera es bueno pensar en eso y en cómo estamos listos o listas para tener la experiencia lo más completa que podamos, ¿no? Ujú. Creo que esa sería mi recomendación. Claro, más que experiencia, estar preparado físicamente de repente para el entrenamiento, ¿no? Hay otra pregunta que me parece interesante, es cómo, como docentes y o performers, ¿cómo se mantienen actualizados en los temas que investigan? Bueno, como les comentaba hace un momento, la creación y la pedagogía para mí van de la mano, ¿no? Y eso es, nuestros procesos de creación de un espectáculo parten siempre de un proceso pedagógico, siempre trata de acercarnos a alguna disciplina que no conocemos o alguna técnica nueva que nos interesa, ¿no? Siempre todas nuestras obras propias, digamos, parten desde esa preocupación antes que de una preocupación sobre un tema en particular o sobre un concepto en particular, ¿no? Creo que primero hay un proceso pedagógico que dispara posibilidades. Entonces, en ese sentido, nuestra investigación pasa por poner en juego esa información, ¿no? Por investigar qué cosa podríamos hacer, porque esa es una forma de entender el teatro físico. El teatro físico es como una caja de juguetes para mí, ¿no? Hay una caja de juguetes dentro del teatro físico que a través del juego te sirven para revelar cosas, ¿no? Es así como yo lo he entendido, es así como hemos compartido la información, ¿no? La acrobacia, el clown, la danza, son juguetes que nos sirven para comunicar cosas, no son herramientas en un sentido. Entonces, en ese sentido es que realizamos nuestra investigación. Nuestra investigación está apoyada en una pedagogía que nos bota a estar explorando en diferentes lenguajes o diferentes técnicas para cada proceso creativo. Yo siento, y eso en el trabajo con pedagógico también son en paralelo, ¿no? Van de la mano. Entonces, la creación va modificando cómo compartimos nuestra pedagogía, ¿no? Siento que cada vez estas dificultades de las que hablaba Eduardo, por ejemplo, hemos ido nosotros aprendiendo a adaptar nuestra pedagogía para poder trabajar con mayor diversidad de cuerpos también, ¿no? Siento que hemos aprendido a negociar cómo estos juguetes pueden funcionar a diferentes niveles para diferentes públicos, ¿no? Creo que también eso ha sido parte de nuestra propia investigación. Mm, ujú. No sé si Eduardo quieres agregar algo. Bueno, también creo que tal vez no tiene que ver necesariamente mucho con la compañía de teatro físico, pero para tal vez mantenernos actualizados y como estar en busca de estas nuevas técnicas que menciona Fernando es ir al teatro, ir a festivales, ir a apoyar los espacios que como tal vez como el FAE, como los festivales que organizan el IGNA, la Alianza Francesa, la Católica y muchas otras eh, instituciones como el FITECA o no, ahora no se me vienen más nombres, pero creo que ir a ver para nosotros también es una manera de actualizarnos, ¿no? De ver nuevas propuestas, nuevos lenguajes, nuevas experiencias, y eso también
nos mantiene como curiosos, ¿no? O sea, siempre preguntándonos, wow, ¿cómo habrá sido este proceso? ¿O cómo podemos mezclar esto que vimos con algo que ya sabemos? Y así empezamos a investigar también un poco y ¿cómo se dice? De formar también lo que hemos aprendido también, ¿no? Creo que una parte importante de ese proceso como de actualización es, eh, sí, ver algo o tener una intuición y decir, ok, voy a modificar estos aspectos, por ejemplo, en mi pedagogía para ver si ese resultado tiene un impacto en lo que sigo viendo en mis talleres, ¿no? Ujú. Entonces, sí, creo que para mí ir a ver, ir al teatro, ir a festivales es como, es algo, es una manera muy rica, a veces un poco cara de actualizarse, pero son espacios importantes. Bueno, y también está, como decía Fernando, el Internet, ¿no? Que, bueno, si bien uno no encuentra los materiales completos, por lo menos con unos cuantos fragmentos uno puede irse actualizando y dándose idea de qué se hace, ¿no? Por otros lados. Ah, había otra pregunta. Eh, ¿Cómo transforman la experiencia del teatro en una posible investigación? Y el producto, ¿qué tipo de investigación arroja? Es una pregunta de Paul Izaguirre. Cuando hablo de investigación, sobre todo me refiero a mi práctica, ¿no? No me la refiero como algo aparte, digamos. A veces se suele entender la investigación teórica como algo aparte que acompaña a un proceso de creación de una obra, ¿no? Yo, cuando hablo de mi investigación en mi práctica. Para mí, ensayar es investigar, ¿no? Es buscar referentes, contrastar experiencias, es hacernos preguntas, intentar respuestas. Investigar es ser un explorador, ¿no? En terrenos mientras más salvajes y exóticos, más divertidos, ¿no? Pero también más peligrosos. Entonces, en ese sentido, no es que vemos la investigación, por si por ahí iba la pregunta de Paul, no es que lo vemos como algo que se hace aparte de el proceso de creación de la obra. Y ensayar una obra, crear una obra, es una forma de investigación, ¿no? Entonces, en ese sentido, están de la mano. Ahora, no todo lo que se crea es investigación. Creo que hay un espíritu que acompaña, ¿no? Ese proceso de creación, ese proceso de ensayo, más allá de cuál es la metodología o creo que sí hay una necesidad de crear algo distinto, ¿no? De ponerte en problemas. No, no nos interesa crear un solo lenguaje y perfeccionarlo. Cada experiencia que hacemos es meternos en problemas a descubrir algo nuevo, ¿no? Creo que en ese sentido es una investigación de la práctica, ¿no? Y entonces es en ese sentido que el taller se llama Investigación y Creación a través del espacio físico, ¿no? Es esa concepción del concepto, valga la redundancia, de investigación, que es el que se va a manejar, es el que se va a manejar dentro del espacio del taller, ¿no? Eh, bueno, nada, muchas gracias a los dos y al público que nos ha hecho sus preguntas, que espero hayamos resuelto acertadamente. Antes de despedirnos, quiero recordarles que Fernando Castro y Eduardo Cardoso dictarán el taller Investigación y Creación a través del espacio físico a cargo de la Compañía de Teatro Físico el 22 y 23 de julio de 10 a 1 en el Auditorio del Teatro Británico, que las inscripciones todavía están abiertas y que Eduardo quiere agregar algo. También va a estar Diego, o sea, Perdón, sí, me olvidé. sí. Sí, y Diego Sakurai también. Eh, las inscripciones todavía están abiertas para el taller, así que nada, esperamos que se inscriban y ya saldrán los resultados publicados y seguramente disfrutarán mucho del taller quienes se inscriban y salgan seleccionados. No sé si alguien quisiera agregar algo más o nos despedimos. Nos despedimos. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, gracias a todos por conectarse.